En una inmensa mansión, el heredero de una fortuna vive aprisionado por el miedo a las mujeres, tras haber sido traicionado 94 veces. Su vida transcurre en silencio y desconfianza, hasta que una joven empleada, de corazón puro, toma una decisión audaz: pedir a la madre del millonario una sola noche con él, no para seducirlo, sino para intentar curar su fobia y liberarlo del dolor que lo mantiene alejado del amor. Alejandro Hernández tenía apenas 30 años, pero ya cargaba sobre sus hombros el peso de una vida que parecía haber vivido 100. Era uno de los empresarios más jóvenes y ricos de Monterrey, heredero de una cadena de hoteles que su abuelo había construido con sudor y visión en los tiempos en que la ciudad aún era solo polvo y ferrocarril. Creció rodeado de lujo, mansiones con escaleras de mármol, jardines infinitos y autos importados que ni siquiera necesitaba conducir. Pero, detrás de todo eso, había un vacío que nada lograba llenar. Cuando alguien veía a Alejandro por primera vez, lo que más llamaba la atención era su apariencia impecable, mirada penetrante que parecía leer el alma de las personas. Pero detrás de aquellos ojos había un hombre roto. Y la razón de su dolor era simple y cruel: había sido traicionado 94 veces por mujeres que solo lo querían por su dinero. La primera traición ocurrió temprano, cuando tenía apenas 17 años. Su novia del colegio, Mariana, juraba amor eterno, escribía cartas perfumadas y soñaba con construir una familia con él. Pero cierto día Alejandro la sorprendió en un restaurante de San Pedro tomada de la mano con un hombre mayor, también empresario, dueño de una flota de camiones. Cuando intentó confrontarla, escuchó palabras que nunca se borrarían de su memoria. Alejandro, eres muy ingenuo. Me gusta estar donde existe poder. Eres solo un chico que aún vive de la fortuna de su familia. Aquello fue como la primera grieta en un espejo. Y los espejos rotos nunca vuelven a ser los mismos. Con el tiempo, esas grietas se multiplicaron. En cada nueva relación, Alejandro creía que finalmente encontraría a una mujer diferente, alguien que lo viera más allá de la fortuna y de los poderosos apellidos. Pero el destino parecía jugar con él. Modelos, actrices, hijas de políticos, incluso una periodista que juraba que solo quería contar su historia, todas, sin excepción, terminaban revelando el mismo interés: el dinero. La traición número 27 fue la más humillante. Había llevado a una joven llamada Valeria a Cancún, a uno de los resorts de la familia, para pedirle matrimonio. Una cena junto al mar, violines tocando boleros mexicanos, velas temblando en el viento cálido de la noche. Alejandro temblaba al sacar la cajita de terciopelo del bolsillo. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Valeria, sin saber de la sorpresa, susurraba por el celular: sí, amor, no te preocupes, en cuanto me case con él, tendremos acceso a todo lo que quieras. Alejandro dejó caer el anillo en la arena, como si fuera una piedra cualquiera. La escena quedó grabada en su mente para siempre: la luna llena iluminando el mar, y la certeza amarga de que hasta los gestos más románticos estaban condenados. Las historias continuaron, cada una más dolorosa que la otra. Hubo una que pidió un préstamo a su nombre y desapareció al día siguiente. Otra que llevó a sus padres endeudados a la mansión, como si Alejandro fuera un banco. Y aún una que llegó a fingir un embarazo para asegurarse una pensión millonaria. Fueron 94 traiciones en total. 94 veces en que abrió el corazón, creyó, se entregó y terminó hecho pedazos. El número no era solo una cuenta. Para Alejandro, era una maldición. Incluso guardaba un cuaderno escondido en su oficina, donde anotaba cada historia, cada fecha, cada nombre. No porque quisiera recordarlo, sino porque necesitaba convencerse de que nunca más debía confiar. Esa sucesión de decepciones no solo lo hirió, lo transformó. Poco a poco, Alejandro comenzó a desarrollar una fobia a las mujeres. No soportaba estar solo en un ambiente cerrado con ellas. Sudaba frío, temblaba, su respiración se aceleraba. Era como si cada mirada femenina fuera una advertencia de que una nueva traición estaba a punto de ocurrir. En la mansión, todos lo sabían. Las empleadas recibían órdenes de no hablar directamente con él, solo con doña Beatriz, su madre. Cuando tenía que participar en reuniones en sus hoteles, exigía tener únicamente abogados y directores hombres presentes.
Los periódicos comenzaron a inventar historias, diciendo que Alejandro era arrogante, frío, incapaz de amar. Pero la verdad era mucho más dolorosa. Quería amar, pero ya no sabía cómo. Y así, a los 30 años, un hombre que tenía el mundo a sus pies estaba prisionero de su propio corazón. Rodeado de muros invisibles, Alejandro vivía como un rey solitario en su castillo de oro, temiendo que cualquier acercamiento pudiera ser solo otro cuchillo apuntado contra él. El trauma del millonario no era solo una herida. Era una cadena. Y no sabía que la llave para romperla estaba a punto de surgir de la forma más inesperada, en los ojos sinceros de una empleada humilde que se atrevería a desafiar su destino. Era una mañana clara en Monterrey, cuando los portones de hierro de la mansión Hernández se abrieron lentamente para dar paso a una joven de pasos firmes y mirada curiosa. Su nombre era Camila Reyes, tenía 28 años y llevaba en el semblante la mezcla de timidez y valentía que solo las personas sencillas y luchadoras conocen. Hija de una costurera de Oaxaca y de un artesano que falleció temprano, creció entre telas, hilos y el olor constante de café fresco que su madre preparaba para complementar los ingresos con pequeños trabajos. Camila no tenía riquezas, pero poseía algo que en muchos ambientes de lujo se perdía: dignidad y esperanza. Llevaba en el corazón el deseo de ofrecerle una vida mejor a su madre, que aún vivía en una humilde casa de adobe, y quizás, algún día, volver a su tierra natal no más como una niña pobre, sino como una mujer realizada. Cuando entró por primera vez en el enorme salón de la mansión, con sus vitrales dorados y el piso de mármol que reflejaba la luz como un espejo, sintió el peso de un mundo completamente distinto al suyo. Era como atravesar la frontera entre dos realidades, la simplicidad de Oaxaca y la grandiosidad fría de la familia Hernández. Aún así, no bajó la cabeza. Respiró hondo y repitió para sí misma: «Estoy aquí para trabajar, no para temer». Su uniforme, recién planchado, aún tenía el olor del jabón que su madre había usado. Y su postura, aunque humilde, revelaba una disciplina aprendida desde temprano: hablar poco, observar mucho y hacer siempre lo mejor. Fue en ese primer día que conoció a doña Beatriz Hernández, la matriarca de la familia. Una mujer de 70 años, elegante, con el cabello perfectamente arreglado, un collar de perlas en el cuello y una mirada que mezclaba ternura y autoridad. En cada gesto transmitía la fuerza de quien había sostenido a la familia durante las tormentas de la vida, pero también la delicadeza de quien guardaba en el pecho un corazón preocupado por el destino del hijo. Camila entró en el despacho con pasos cuidadosos, llevando una bandeja de té. Doña Beatriz levantó los ojos del periódico y observó a la joven por algunos segundos. No tardó en percibir algo diferente: no había arrogancia, ni prisa, ni falsedad en sus gestos. Solo respeto. «¿De dónde eres, muchacha?», preguntó la señora, en un tono firme, pero no hostil. «De Oaxaca, señora. Mi madre es costurera, yo vengo a trabajar, nada más», respondió Camila, con voz suave. La sencillez de aquella respuesta tocó a Beatriz de un modo inesperado. Estaba acostumbrada a empleadas que llegaban a la mansión llenas de curiosidad por el dinero, las joyas, las fiestas. Pero Camila parecía ajena a todo eso. Su mirada no buscaba riqueza, buscaba propósito. En los días siguientes, la joven mostró a qué había venido. Trabajaba en silencio, cuidaba los detalles más simples con una atención que impresionaba. La plata del comedor brilló como nunca. Las flores en los jarrones fueron cambiadas con tanto esmero que parecían siempre frescas. Y cuando necesitaba comunicarse, sus palabras eran dulces, casi musicales, sin jamás sonar forzadas. Los empleados antiguos comenzaron a murmurar en los pasillos: «Esa muchacha tiene algo distinto, parece traer calma a la casa». Doña Beatriz, que solía ser desconfiada y dura con todos los que entraban en su hogar, empezó a notar la presencia de Camila como un alivio. Era como si la mansión, tan acostumbrada a cargar con el peso del silencio de Alejandro y las heridas de la familia, respirara diferente con aquella joven recorriendo los pasillos. Cierta tarde, cuando Camila llevó una taza de café fresco al jardín, encontró a doña Beatriz sentada sola, mirando las rosas que comenzaban a perder los pétalos. La señora la observó y, sin darse cuenta, sonrió por primera vez en semanas.
Camila, tienes manos de ángel, hasta este lugar parece más vivo contigo aquí. La joven bajó la mirada, sonrojada. No sabía qué responder, pero sintió que, de algún modo, había conquistado algo precioso, la confianza de la matriarca. Lo que Camila no imaginaba era que esa confianza se convertiría en la llave para algo mucho mayor. Ella no estaba allí solo para limpiar y organizar la mansión. El destino la había colocado en ese lugar para cumplir un papel que cambiaría no solo su vida, sino también la vida del hombre más enigmático que jamás había habitado aquellos salones, Alejandro Hernández, el hijo marcado por 94 traiciones. Y así, silenciosamente, la joven de Oaxaca comenzaba a plantar en el corazón de aquella casa fría la semilla de la transformación. El tiempo parecía andar despacio dentro de aquella inmensa mansión. Alejandro caminaba como un fantasma por los salones. Siempre impecablemente vestido, siempre con la mirada seria y distante. Las empleadas evitaban cruzarse en su camino, no por miedo a su arrogancia, sino porque él mismo se alejaba de todas, como si el simple hecho de que una mujer le hablara fuera una amenaza. Era evidente. Cuando una trabajadora se acercaba demasiado para ofrecerle un vaso de agua o preguntarle algo banal, Alejandro se retraía de inmediato, su respiración se aceleraba, sus manos temblaban discretamente. Muchas veces, simplemente se daba la vuelta y se marchaba sin responder. Era casi instintivo, como alguien que huye del fuego para no quemarse. Camila, recién llegada, lo notó en los primeros días. Ella, que tenía la costumbre de saludar a todos con delicadeza, se sorprendió al ver cómo Alejandro desviaba el rostro cuando intentaba ofrecerle un simple buenos días. No había grosería, sino un muro invisible que levantaba entre sí cualquier mujer que osara acercarse. En la cocina, los demás empleados murmuraban: el patrón no soporta a las mujeres. Dicen que fue traicionado más de 90 veces. Yo creo que es solo orgullo de millonario. Pero Camila no creía en esa última frase. Sus ojos entrenados, acostumbrados a ver el dolor escondido incluso en los más fuertes, captaron algo más allá del orgullo. Ella vio tristeza. Una tristeza profunda, silenciosa, que se disfrazaba detrás de una fachada de frialdad. Mientras tanto, doña Beatriz sufría en silencio. Todas las noches, se sentaba en su cuarto, frente a un retrato antiguo de su difunto esposo, y desahogaba como si él aún estuviera allí. Nuestro hijo está muriendo en vida, no confía en nadie, ni siquiera en mí, ¿qué será de él si sigue así? Para una madre, no había dolor más grande que ver a un hijo con el corazón cerrado. Había intentado de todo, psicólogos, médicos, viajes, hasta retiros espirituales. Nada funcionaba. Alejandro permanecía atrapado en su propio laberinto. Fue en ese escenario que Camila comenzó a observar más atentamente. Siempre con respeto, sin sobrepasar los límites, notaba los pequeños gestos de él, la forma en que sus ojos se apagaban al ver parejas felices en el jardín, el modo en que se encogía cuando debía dar órdenes a alguna empleada, y, sobre todo, la manera en que su mirada se llenaba de desconfianza cada vez que alguien mencionaba la palabra amor. Intrigada y conmovida por aquel sufrimiento, Camila decidió descubrir la verdad. ¿Por qué un hombre joven, apuesto, dueño de una fortuna y de todo lo que el mundo podía ofrecer, parecía cargar con tanta amargura? En sus ratos libres, se acercaba discretamente a los empleados más antiguos de la casa, aquellos que ya habían visto pasar generaciones. Preguntaba con cuidado, siempre con el tono humilde de quien no quería chismear, sin entender. Y poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a revelarse. Un jardinero de cabellos grises contó que Alejandro había sido traicionado por primera vez siendo aún adolescente. Una cocinera mayor reveló que, en una ocasión, el joven casi se casó, pero descubrió, en la víspera, que la novia tenía otro amante. Otro empleado confidenció que Alejandro había sido engañado incluso por mujeres que fingieron embarazo solo para sacarle dinero. Cada relato parecía más cruel que el anterior. Y Camila, con cada nueva historia, sentía el corazón apretarse. No era de extrañar que aquel hombre se escondiera. 94 traiciones no eran solo recuerdos dolorosos, eran cicatrices que habían moldeado su alma. Cierta tarde, cuando terminaba de arreglar la biblioteca, Camila notó algo curioso.
Sobre la mesa había un cuaderno de tapa negra, con los bordes ya gastados por el tiempo. No se atrevió a abrirlo, pero al pasar el paño delicadamente, dio en la portada una inscripción discreta hecha con bolígrafo: nunca más. En ese momento, entendió que Alejandro no era solo un millonario distante. Era un prisionero de su propio dolor, un hombre que había levantado muros tan altos alrededor de sí mismo que ya no sabía cómo salir de ellos. Y aunque doña Beatriz buscara soluciones y Alejandro huyera de cualquier contacto, fue Camila quien percibió la verdad escondida: aquel corazón no necesitaba riqueza, ni lujo, ni más promesas. Necesitaba algo mucho más simple y raro: sinceridad. Y así, en el silencio de aquella enorme mansión, comenzaba a nacer dentro de ella una convicción: si nadie hasta hoy había logrado curar la herida de Alejandro, quizá era porque nadie se había acercado a él sin segundas intenciones. Quizá, solo quizá, ella había llegado allí no por casualidad, sino para ser la pieza que faltaba en ese destino roto. Aquella noche, mientras todos dormían, Camila se sentó en su pequeña cama en el cuarto de los empleados y reflexionó. Recordó a su madre, que siempre decía: «Mija, hay dolores que no se curan con dinero, ni con médicos. Solo con paciencia y un corazón sincero». Camila entonces entendió la magnitud del desafío que tenía delante de sí. Alejandro necesitaba a alguien que lo viera no como un millonario, sino como un hombre herido, que aún deseaba, en lo más profundo del alma, ser amado sin condiciones. Y fue en ese momento cuando nació dentro de ella algo inesperado: compasión. No una compasión que disminuye, sino una compasión que ve, que acoge, que se acerca. No sabía cómo, ni cuándo, pero sintió que su presencia en la mansión tenía un propósito mayor. El destino había puesto sus caminos lado a lado, no solo para que ella limpiara pasillos o arreglara cuartos, sino para que, tal vez, fuera ella quien tuviera el valor de atravesar los muros invisibles de Alejandro y mostrarle que el amor verdadero aún podía existir. Era una noche tranquila en Monterrey. Camila caminaba por los pasillos, cargando consigo algo que la hacía temblar por dentro: una decisión audaz, casi impensable. Había reunido cada pedazo del dolor de Alejandro que había descubierto, cada relato de traición, cada gesto de miedo, y sentía que necesitaba hacer algo. Ya no podía seguir mirando en silencio como un hombre era consumido por su propia sombra. Aquella noche, doña Beatriz estaba sentada en una imponente butaca, usando un vestido de seda azul oscuro. Sus ojos descansaban en una copa de vino, pero su mente vagaba lejos, preocupada por el futuro de su hijo. Alejandro, por su parte, caminaba de un lado a otro del salón, como fiera enjaulada. Estaba irritado tras una reunión con inversionistas y, como siempre, evitaba mirar a cualquier mujer presente. Fue en ese escenario que entró Camila. Sus manos sudaban, su corazón se disparaba, pero su voz necesitaba ser firme. Respiró hondo, se acercó a la matriarca y, con el respeto que siempre mostraba, habló. «Señora». El tono suave hizo que doña Beatriz levantara los ojos. Alejandro también se detuvo, curioso, pero ya con aquella mirada de desconfianza. Camila tragó saliva y prosiguió. «Déjeme dormir una noche con su hijo, no para dañarlo, sino para curarlo». Las palabras resonaron en el salón como si hubieran sido lanzadas por un trueno. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los relojes parecían haberse detenido. Alejandro quedó estático. Sus ojos se abrieron de par en par, primero en shock, luego en incredulidad. Sintió el cuerpo helarse, como si hubiera recibido un golpe invisible. Para él, escuchar eso de una empleada sonaba como una nueva amenaza, una nueva trampa. ¿Qué dices?», murmuró, con la voz ronca, casi sin aire. Doña Beatriz, por su parte, endureció el semblante. Su instinto de madre gritó de inmediato: «proteger al hijo». La señora se levantó de la butaca, firme como siempre, y miró a Camila con una expresión severa. «¿Cómo te atreves, muchacha? ¿Sabes lo que dices? ¿En qué cabeza cabe semejante petición?». Camila sintió que las piernas le temblaban, pero no retrocedió. Sus ojos, humedecidos, reflejaban sinceridad. «Señora, yo sé cómo suena. Sé que parece una locura.
Pero no pido esto por deseo ni por ambición. Pido porque veo en su hijo a un hombre que sufre, a un hombre que vive prisionero del dolor. Y si nadie hasta ahora pudo ayudarlo, tal vez una noche de compañía sincera pueda empezar a derrumbar esos muros. Alejandro apretó los puños, dividido entre el impulso de echarla de allí y la incapacidad de entender cómo alguien podía hablar con tanta valentía y dulzura al mismo tiempo. Nunca, en todos esos años, alguien había pedido algo así. Nunca una mujer se había puesto frente a él sin buscar riqueza, sino ofreciendo algo que sonaba casi imposible: cura. Doña Beatriz permaneció inmóvil. Su respiración estaba pesada, el corazón acelerado. Como madre, su primera reacción fue de repulsión, pero algo en la voz de Camila le impedía simplemente ordenar su salida. La joven no temblaba de ambición, no sonreía con malicia. Hablaba con lágrimas contenidas y convicción pura. Camila, ¿entiendes lo que me estás pidiendo? Tú quieres lo más valioso que tengo en este mundo. Y si te equivocas, si fallas, podría perder a mi hijo para siempre. Camila asintió, sin titubear. Lo entiendo, señora. Pero también sé que si no hacemos nada, él seguirá muriendo un poco cada día. No quiero su dinero, ni su apellido. Solo quiero darle un respiro, una noche sin miedo. El silencio volvió a dominar el ambiente. Alejandro, aún atónito, dio algunos pasos hacia atrás, como si buscara aire. Su rostro, marcado por el conflicto, revelaba algo inédito. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué sentir. Había rabia, había miedo, pero también había una chispa de algo que casi no reconocía: esperanza. Doña Beatriz cerró los ojos por un instante. Recordó al hijo pequeño, corriendo por los jardines, riendo sin miedo. Recordó también las lágrimas que lo habían marcado tras cada traición. Su alma de madre estaba dividida entre la prudencia y la fe. Y, por primera vez en años, se permitió considerar una locura como solución. Camila, dijo lentamente, con voz grave. No te prometo nada. Tu petición es grande, demasiado grande. Pero antes de decidir, necesito mirar dentro de tus ojos y creer que no me estás mintiendo. Camila sostuvo la mirada de la señora sin apartarse. Sus ojos castaños brillaban con una verdad tan pura que, por un instante, doña Beatriz sintió como si estuviera frente a su propia juventud. Alejandro, sin embargo, desvió el rostro, incapaz de soportar tanta vulnerabilidad. Para él, todo aquello era insoportable. Y, aún así, no podía marcharse. Algo lo mantenía atado allí, escuchando cada palabra. En aquel salón, bajo los candelabros dorados, 3 destinos se entrelazaron en un momento decisivo. Una empleada humilde que osaba desafiar lo imposible, una madre que cargaba sobre sus hombros el dolor y la esperanza de su hijo, y un millonario herido que, sin darse cuenta, comenzaba a ser desafiado por la única arma capaz de vencerlo: la sinceridad. Y mientras el silencio volvía a reinar, quedó claro que nada en la mansión Hernández sería igual después de aquella noche. Aquella noche, la petición audaz de Camila no salía de la mente de doña Beatriz. Incluso después de que el salón de la mansión volviera al silencio y Alejandro se encerrara en su despacho, la señora permaneció inmóvil en la butaca, con la mirada perdida entre las sombras proyectadas por la lámpara de cristal. Su corazón de madre estaba en guerra. Por un lado, la protectora feroz dentro de ella gritaba en alerta. La imagen del hijo herido, engañado tantas veces, surgía frente a sus ojos como si fuera ayer: Alejandro regresando de Cancún con la mirada apagada, Alejandro encerrado en su cuarto sin hablar con nadie, Alejandro caminando por los pasillos como un alma rota. Ella sabía el precio que cada traición había dejado en su alma. Y ahora, permitir que una mujer, aunque pareciera sincera, se acercara a él de manera tan íntima podía ser abrir la puerta a más dolor. Pero, por otro lado, estaba la esperanza. Una esperanza tímida, casi escondida, pero viva. Doña Beatriz no era ciega. Ya había percibido en Camila algo diferente a todas las mujeres que rodearon a su hijo en el pasado. No había codicia en sus ojos, no había prisa, no había máscaras. Solo había una pureza rara, un valor que no nacía del interés, sino de la compasión.
Al subir a su cuarto aquella noche, Beatriz caminaba lentamente, como si cada escalón fuera una decisión. Abrió la puerta de madera tallada y, al entrar, fue recibida por el suave perfume de rosas que venía del jardín. Se sentó frente al espejo antiguo, el mismo que la acompañaba desde joven, y se vio reflejada no solo como madre, sino como guardiana de un legado. Habló en voz baja, como solía hacer cuando extrañaba a su difunto marido. Si estuvieras aquí, Alberto, ¿qué harías tú? Nuestro hijo se consume. Se esconde de la vida. Y ahora, esta muchacha pide lo impensable. ¿Será ella enviada por Dios o solo otra ilusión que acabará destruyéndolo? Las lágrimas vinieron discretas, descendiendo por su piel marcada por el tiempo. La secó con un pañuelo de lino y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió rezar. Rezó por claridad, rezó por protección y, sobre todo, rezó para que la elección que hiciera no fuera la última herida en el corazón de Alejandro. Durante el día siguiente, observó a Camila de lejos. La vio en el jardín, ayudando a una trabajadora a cargar macetas pesadas. La vio en la cocina, riendo con delicadeza de un chiste sencillo. La vio caminando por los pasillos sin levantar los ojos más de lo necesario, siempre respetuosa. Había en ella una luz que Beatriz no sabía explicar. Y, mientras tanto, también observaba a Alejandro, encerrado en el despacho, revisando informes, incapaz de mirar a cualquier mujer sin levantar un muro de desconfianza. El contraste entre los dos era tan grande que, en su corazón, una idea comenzó a tomar forma. Tal vez precisamente aquella sencillez fuera el remedio que su hijo necesitaba. Pero la duda no se callaba. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si Camila era como todas las demás, solo más hábil en disimular? Permitirlo sería un riesgo enorme. Pero negarlo significaría seguir viendo a su hijo apagarse, día tras día. En la tercera noche tras la petición, Beatriz tomó su decisión. Mandó llamar a Camila a la sala privada, un ambiente más íntimo, decorado con retratos de familia y libros antiguos. La joven entró con pasos firmes, pero los ojos mostraban ansiedad. Sabía que ese momento definiría su futuro en la mansión. Doña Beatriz permaneció de pie, con las manos apoyadas en el bastón de plata que había heredado de su marido. Su tono de voz fue firme, pero no hostil. He pensado mucho en tu petición, Camila. Como madre, lo primero que siento es miedo. Miedo de que vuelvas a abrir la herida de mi hijo. Pero también siento algo que no sé explicar, una fe en ti. No sé por qué, pero creo que tus palabras no fueron mentiras. Camila se mantuvo en silencio, solo inclinando la cabeza en señal de respeto. Por eso, voy a permitirlo. Continuó Beatriz. Pero bajo una condición. No obligues a Alejandro a nada. No intentes romper sus muros a la fuerza. Si vas a estar con él, será solo para acompañarlo, para que sepa que alguien puede estar a su lado sin pedir nada a cambio, ¿entendido? Las palabras sonaron como un juramento. Camila sintió el corazón acelerarse. Aquello que había pedido en un momento de valentía ahora se volvía realidad. Y, más que eso, sentía el peso de la confianza de una madre que entregaba en sus manos lo más preciado de su vida, su propio hijo. Con la voz entrecortada, respondió. Lo prometo, señora. No haré nada que él no quiera. Solo estaré allí, presente. Con respeto, con paciencia, con verdad. Doña Beatriz cerró los ojos por un instante, respirando hondo. Luego, colocó una de sus manos arrugadas sobre el hombro de Camila. Entonces, que Dios nos ampare a todas. Porque si fallamos, será el fin para Alejandro. Pero si lo logramos, quizás mi hijo vuelva a vivir. El silencio que siguió estaba cargado de significado. Era el momento en que el destino cambiaba de rumbo. Una madre que dudó entre el miedo y la esperanza había, finalmente, tomado su decisión. Y una joven empleada humilde se convertía, a partir de ese instante, en la portadora de la fe de toda una familia. La mansión Hernández parecía contener la respiración aquella noche. El silencio era tan profundo que hasta el sonido de los relojes de pared parecía más lento, como si el tiempo mismo estuviera inquieto por lo que estaba a punto de suceder. Doña Beatriz, tras mucha reflexión, había dado el permiso.
Camila, vistiendo un simple vestido blanco de algodón, el mismo que usaba cuando no estaba de uniforme, caminaba por el pasillo en dirección al cuarto de Alejandro. Sus pasos eran suaves, pero el corazón le latía como un tambor en el pecho. No era miedo, era responsabilidad. Sabía que no iba solo para estar al lado de un hombre, sino para intentar devolverle algo que había perdido hacía mucho tiempo, la confianza. El cuarto de Alejandro era amplio, pero frío. Cortinas pesadas bloqueaban parte de la luna, que aún así lograba invadir el ambiente con un rayo plateado. Libros se amontonaban sobre el escritorio, algunos abiertos, otros abandonados. El aire olía a papeles viejos y a soledad. Cuando Camila entró, Alejandro estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. No la miró. Su postura rígida dejaba claro que la presencia de ella no era bienvenida. ¿Qué haces aquí? Su voz salió áspera, cargada de tensión. Camila respiró hondo, manteniendo el tono sereno. Solo vine a cumplir lo que su madre permitió. No quiero nada de usted, Alejandro. Solo estar. Él se giró, y la mirada que lanzó era una mezcla de rabia y pánico. Para Alejandro, cada mujer representaba una amenaza. El simple hecho de que Camila estuviera allí, en el mismo cuarto, hacía que su cuerpo reaccionara como si estuviera frente a un peligro. «Sal de aquí. No necesito tu compasión», dijo, casi en un susurro agresivo. Pero Camila no se movió. Tampoco insistió. En lugar de eso, caminó hasta una butaca cercana a la cama y se sentó, como si fuera solo una invitada silenciosa. No había provocación, no había presión. Solo presencia. El tiempo pasó en silencio. Alejandro caminaba de un lado a otro, inquieto, como fiera enjaulada. Su pecho subía y bajaba en respiraciones cortas. Pero Camila permanecía tranquila, observando la luna entrar por la ventana. Después de algunos minutos, que parecieron eternos, comenzó a cantar bajito. Una melodía suave que su madre le cantaba cuando niña, en Oaxaca. Su voz era sencilla, sin técnica, pero cargada de ternura. El cuarto, antes pesado, empezó a llenarse de una atmósfera distinta. Alejandro, sin darse cuenta, disminuyó el ritmo de sus pasos. El sonido de aquella canción le era extraño, pero al mismo tiempo familiar. No recordaba la última vez que alguien le había cantado. Tal vez cuando aún era un niño, en los brazos de su madre. Su corazón, acostumbrado a defenderse con murallas, vaciló por un instante. Camila terminó la canción y, enseguida, empezó a hablar. No sobre él, ni sobre el pasado que tanto lo atormentaba. Habló sobre sí misma. Sobre su infancia humilde en Oaxaca, sobre la ropa que ayudaba a coser junto a su madre, sobre las veces en que tuvo que vender flores en las calles para poder pagar los libros de la escuela. Su voz no tenía lamento, tenía dulzura. Era como si cada palabra llevara una brisa de sencillez y verdad. Yo aprendí, Alejandro, que la pobreza no duele cuando hay amor en casa. El verdadero dolor es la soledad, dijo, mirando la luna por la ventana. Alejandro la escuchaba en silencio. Al principio, su mente gritaba que no confiara, que se alejara. Pero su corazón empezaba a reaccionar distinto. Aquella mujer no hablaba de conquistas, no hablaba de riqueza, no hablaba de intereses. Hablaba de su vida con una franqueza desarmante. Lentamente, se sentó en la orilla de la cama, todavía sin mirarla directamente. Sus hombros estaban tensos, pero ya no había la misma resistencia inicial. Camila lo notó y sonrió levemente, sin celebrar, sin apurar. Solo continuó contando historias. Minuto a minuto, Alejandro sentía algo diferente. Era como si una piedra enorme estuviera siendo retirada de encima de su pecho. Su cuerpo, antes rígido, comenzó a relajarse. Por primera vez en años, no estaba en alerta frente a una mujer. Estaba tranquilo. Alzó los ojos y la observó discretamente. No vio falsedad, no vio segundas intenciones. Vio solo a una joven de ojos sinceros, sentada pacientemente, ofreciéndole algo que ningún dinero podía comprar: paz. Y, aquella noche, Alejandro experimentó un sentimiento que creía muerto dentro de él,
confianza. No era amor aún. No era deseo. Era algo más profundo y más raro, la sensación de que podía bajar la guardia sin miedo a ser destruido. Cuando el sueño finalmente comenzó a pesarle, Alejandro no dijo nada. Solo se acostó despacio, cerró los ojos y dejó que la voz suave de Camila, ahora en silencio, siguiera resonando en su mente. Camila, por su parte, permaneció en la butaca. No se atrevió a moverse. Solo se quedó allí, guardando ese instante como si fuera sagrado. Sabía que algo había cambiado. Quizás fuera el primer paso de un largo camino, pero era el más importante. Alejandro, el hombre herido por 94 traiciones, había permitido confiar, aunque fuera por una noche. Y esa noche quedaría marcada no solo en su memoria, sino en el destino de ambos. La mañana despertó lentamente sobre Monterrey. Afuera de la mansión, los primeros rayos de sol atravesaban las altas ventanas y encontraban paso entre las pesadas cortinas. La claridad suave invadía el cuarto de Alejandro, esparciendo tonos dorados por la alfombra e iluminando el polvo suspendido en el aire. Fue en ese instante cuando Alejandro abrió los ojos. A diferencia de tantas otras noches, en que despertaba en plena madrugada tomado por la angustia, aquella mañana el sueño había sido profundo, continuo, casi reparador. Sintió su cuerpo menos rígido, como si se hubiera liberado de un peso invisible. Tardó algunos segundos en ubicarse. Y entonces, al girar el rostro hacia la butaca, vio una escena que lo dejó paralizado. Camila estaba allí, dormida. Dormía de manera sencilla, con la cabeza inclinada hacia un lado, el cabello suelto cayendo sobre los hombros y una expresión serena en el rostro. Sus manos estaban entrelazadas sobre el regazo, como si aún sostuvieran en sueños la responsabilidad de estar a su lado. No había nada calculado en aquella imagen. Era solo una mujer exhausta, que había pasado la noche en vigilia silenciosa, cumpliendo su promesa de no invadir, solo estar presente. Alejandro quedó inmóvil, observando. Un torbellino de pensamientos lo atravesaba. Durante años, cada vez que miraba a una mujer, sentía una reacción automática, desconfianza, miedo, rabia. Siempre imaginaba segundas intenciones, siempre veía amenazas escondidas detrás de sonrisas y palabras dulces. Pero ahora era diferente. En ese instante, no vio amenaza alguna. No había en la mirada de Camila, aunque estuviera cerrada por el sueño, ninguna sombra de ambición. Lo que veía era entrega. No una entrega forzada, sino voluntaria, sincera. Ella había pasado la noche entera despierta solo para que él no se sintiera solo. Un nudo se formó en su garganta. Alejandro intentó desviar los ojos, pero no pudo. Era como si estuviera viendo algo por primera vez. Su pecho se llenó de un sentimiento extraño, un calor suave que no quemaba, sino que reconfortaba. Gratitud. Esa era la palabra. Por primera vez en años, miraba a una mujer y no sentía miedo. No sentía el instinto de protegerse, de levantar murallas. Sentía solo gratitud por alguien que estaba allí, simplemente presente, sin exigir nada a cambio. Mientras observaba a Camila dormir, recordó la noche anterior. Recordó la voz suave, las palabras sin disfraces, la ausencia total de juicio. Alejandro se sorprendió pensando en algo que nunca imaginó. ¿Cómo puede alguien que no me conoce también traer tanta paz? La escena frente a él era tan pura que lo hizo respirar hondo, como si estuviera experimentando por primera vez en mucho tiempo el aire ligero de la confianza. No resistió a un pequeño gesto, se levantó despacio de la cama, caminó hasta la ventana y corrió levemente la cortina para dejar entrar más luz. Quería ver mejor aquel instante, como si quisiera guardarlo en la memoria. El sol iluminó el rostro de Camila, realzando su expresión tranquila. Alejandro entonces sonrió. No fue una sonrisa amplia, ni eufórica. Fue una sonrisa tímida, contenida, casi olvidada dentro de él, pero genuina. Una sonrisa que decía, gracias. Por un instante, pensó en despertarla, pero desistió. No quería romper la escena. La dejó continuar durmiendo, porque entendía que lo que tenía frente a él era demasiado raro, un gesto gratuito, sin precio, sin interés, sin traición. Y,
En aquel cuarto donde tantas veces reinaba solo la soledad, nació algo que Alejandro creía imposible, la posibilidad de confiar. Volvió a sentarse en la cama, pero ahora sin la rigidez de siempre. Sus hombros estaban más sueltos, la mirada menos cargada. Permaneció así durante minutos, solo contemplando. En su mente, un pensamiento resonaba como una revelación: tal vez no todas sean iguales. Tal vez exista verdad en algún lugar. Era apenas el comienzo. Solo una mañana. Pero para Alejandro, aquel simple acto, mirar a Camila dormida y sentir gratitud en lugar de miedo, ya era una revolución. Aquel día, el millonario no dio órdenes frías, no levantó muros invisibles. Aquel día, comenzó a mirar el mundo con otra mirada. La primera mirada diferente. Los días siguientes a aquella noche fueron distintos en la mansión Hernández. Había algo sutil en el aire, como si la casa respirara de una manera nueva. La mañana después de aquella primera transformación, Alejandro bajó a desayunar con la misma postura impecable de siempre. La mesa estaba servida, los empleados organizaban todo en silencio, como era costumbre. Pero había una diferencia: cuando Camila entró llevando una canasta de panes calientes, él no desvió la mirada. No la evitó. Al contrario, permitió que sus ojos descansaran en ella por unos segundos. Camila lo notó, pero no dijo nada. Simplemente colocó los panes sobre la mesa y sonrió levemente, esa sonrisa discreta que no pedía nada a cambio. Y fue allí, frente a todos, que sucedió algo que nadie esperaba. Alejandro devolvió la sonrisa. No fue una sonrisa amplia, pero suficiente para causar asombro. Los empleados intercambiaron miradas rápidas, casi incrédulas. Muchos no recordaban la última vez que lo habían visto sonreírle a alguien, y mucho menos a una mujer. A partir de ese momento, algo comenzó a cambiar. Alejandro, antes acostumbrado a encerrarse en el despacho o a pasar horas en su cuarto, empezó a aparecer más por la casa. A veces en el jardín, observando a Camila ayudar al jardinero a replantar flores. Otras veces en la biblioteca, escuchando de lejos su voz mientras organizaba los libros. No se acercaba de inmediato, pero ya no huía. Con el tiempo, las palabras empezaron a surgir. Primero, frases cortas, casi tímidas. Gracias por el café. Las flores se ven bien. ¿Ya terminaste con los libros? Camila respondía con naturalidad, sin exagerar, como si fuera lo más común del mundo que un millonario conversara con una empleada. Esa naturalidad era la clave. Alejandro no se sentía presionado, no sentía que hubiera segundas intenciones. Solo sentía que lo veían como hombre, no como heredero. Y entonces llegaron las conversaciones más largas. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, él le preguntó sobre su vida en Oaxaca. Camila contó historias sencillas, pero llenas de color, sobre el olor de las tortillas hechas por su madre, sobre las fiestas populares con música y danza, sobre cómo los niños jugaban descalzos en las calles de tierra. Alejandro la escuchaba en silencio, pero, por primera vez en mucho tiempo, sus ojos brillaban con interés genuino. Doña Beatriz observaba todo a la distancia. Al principio, desconfiada, siempre atenta a cada gesto. Pero poco a poco, su corazón de madre empezó a llenarse de esperanza. Veía a su hijo conversar, veía a su hijo sonreír, cosas que pensaba que jamás volvería a presenciar. Hasta los empleados notaron el cambio. La cocinera comentó una mañana: el señor Alejandro está distinto. Hasta el aire se siente más ligero cuando él pasa. Y el jardinero añadió: es esa muchacha, ella le está devolviendo la vida. Alejandro, que durante años había rechazado al mundo, ahora empezaba a reconectarse a través de Camila. No eran grandes gestos ni declaraciones. Eran cosas pequeñas, pero poderosas. Como el hecho de que se sentara a la mesa con todos los empleados para escuchar una historia graciosa que contaba Camila. O el momento en que ayudó a cargar cajas de libros solo porque ella se lo pidió con naturalidad. Y, en el fondo, Alejandro lo sabía, estaba experimentando algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era solo confianza. No era solo paz. Era un nuevo sentimiento que nacía, tímido, pero fuerte.
No se trataba de pasión inmediata, ni de amor declarado. Era algo más profundo, la sensación de que había encontrado, en la sencillez de Camila, un puente para regresar al mundo que había abandonado. Un puente que no exigía nada, que no cobraba nada, que simplemente estaba allí, firme, conduciéndolo fuera de su oscuridad. Cierta noche, mientras caminaba solo por el pasillo, Alejandro se detuvo frente al gran espejo de la mansión. Se miró a sí mismo y casi no se reconoció. Sus ojos ya no estaban tan pesados. Había en ellos una chispa de vida, de esperanza. Y, sonriendo solo, murmuró: «Gracias, Camila». En aquella casa donde tantas heridas se habían acumulado, un nuevo ciclo comenzaba. Un ciclo en el que Alejandro, poco a poco, dejaba de ser prisionero del dolor y pasaba a ser aprendiz de la confianza. Todo porque una mujer sencilla, sin nada que ofrecer más que su verdad, se había convertido en su puente para reencontrar el mundo. Las semanas pasaron como el viento que cambia de dirección sin que nadie lo note en el primer instante. Pequeños gestos, conversaciones y miradas fueron transformando la vida dentro de la mansión Hernández. Lo que antes era silencio cargado de dolor, ahora se llenaba de sonidos simples, una risa discreta de Alejandro al escuchar una historia de Camila, pasos menos pesados resonando en los pasillos, e incluso el murmullo de música suave que él permitía tocar durante las cenas. Era como si el corazón del joven millonario, encerrado durante años detrás de muros invisibles, estuviera finalmente encontrando una salida. Aquella mañana de domingo, el sol iluminaba el jardín principal. Doña Beatriz caminaba lentamente entre los rosales, observando las flores que comenzaban a abrir. Sus pensamientos estaban distantes, pero llenos de una alegría contenida. Después de tanto sufrimiento, podía sentir que su hijo estaba volviendo a la vida. De repente, escuchó pasos detrás de sí. Alejandro se acercaba, con una expresión distinta a la habitual. Ya no había la dureza que marcaba su rostro por tantos años. Había serenidad. Caminaba erguido, pero con los ojos más claros, como si hubieran sido lavados por la esperanza. «Madre», dijo en voz baja, llamando su atención. Doña Beatriz se volvió de inmediato, sorprendida por el tono suave. Vio en los ojos de su hijo algo que no veía desde su juventud, fragilidad mezclada con confianza. Él respiró hondo, como si fuera a revelar un secreto guardado por mucho tiempo. «Madre, por primera vez en años, siento que una mujer no quiere mi dinero, sino mi alma». Las palabras cayeron como un bálsamo en el corazón de la madre. Por un instante, no pudo responder. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sus manos temblaron levemente sobre el bastón. ¿Cuántas noches había rezado por escuchar exactamente eso? ¿Cuántas veces había implorado en silencio para que su hijo encontrara a alguien que lo amara de verdad? Alejandro, al percibir la emoción de ella, se acercó más. «Es Camila, madre. Ella no busca nada de mí, más que mi paz. Y yo empiezo a creer que todavía soy digno de amor». Doña Beatriz llevó una mano a la boca, intentando contener el llanto. No de tristeza, sino de alivio. Las lágrimas corrían por su rostro marcado por el tiempo, y cada gota era un testimonio de que las oraciones de una madre nunca son en vano. En ese momento, Camila apareció discretamente por el jardín, llevando una canasta con flores recién cortadas. Caminaba como siempre, sencilla, serena, sin imaginar lo que estaba ocurriendo. Al notar las miradas dirigidas hacia ella, se detuvo, sorprendida, con miedo de interrumpir algo importante. Pero fue doña Beatriz quien tomó la iniciativa. Con pasos lentos, se acercó a la joven, dejó a un lado el bastón por un instante y abrió los brazos. Abrazó a Camila con fuerza, como queriendo agradecer no solo por aquellos días, sino por devolverle lo que más amaba, el alma de su hijo. «Gracias, hija, gracias por devolverme a mi Alejandro», murmuró entre lágrimas. Camila, emocionada, correspondió el abrazo. No había triunfalismo en su corazón, solo humildad. Nunca buscó reconocimiento, solo quiso aliviar el dolor de un hombre del que todos habían desistido. Alejandro observaba la escena, sintiendo dentro de sí algo que no sabía nombrar. No era solo gratitud, no era solo confianza. Era algo mayor, más profundo,
que nacía con la fuerza de una nueva vida, amor. Y en ese instante, en el corazón del jardín iluminado por el sol mexicano, quedó claro que la osadía de una empleada humilde no había sido insolencia, sino el gesto más verdadero de amor que alguien podía ofrecer. No un amor de promesas grandiosas, ni de riquezas, sino un amor que se probaba en la presencia silenciosa, en las palabras sinceras y en la valentía de permanecer al lado de alguien roto hasta que aprendiera a confiar de nuevo. Para doña Beatriz, el abrazo con Camila significaba paz. Para Camila, significaba aceptación. Para Alejandro, significaba renacimiento. Y así, en aquella mañana sencilla, ocurrió el reencuentro con el amor. No un amor de cuentos de hadas perfectos, sino un amor humano, construido sobre el dolor, la paciencia y la verdad. El millonario que había sido traicionado 94 veces finalmente descubría que, aun después de tantas cicatrices, el corazón todavía era capaz de latir por algo real. Y la mansión Hernández, que por tanto tiempo fue escenario de soledad, comenzaba a llenarse de una nueva música, la melodía del amor verdadero.